¿Qué hubo, Darwin? ¿Qué ¿Cómo más? estás? ¿Cómo va todo? Bien, acá vamos a terminar el trabajito. Excelente. ¿Qué Bueno, me Miguel, cuenta entonces? yo haciendo el análisis de estas encuestas o pues las encuestas que tenemos de la materia, pues me di cuenta de varias cosas y me sorprendí también de unas. Por ejemplo, cuando yo diligencié el cuestionario, me di cuenta de que, y bueno, y analizándolo con las personas que contestaron el cuestionario por mí, pues como para determinar esas características y esas habilidades mías, me di cuenta de que en el puntaje estaba muy inferior a lo que, o sea, que yo me había evaluado muy inferior a lo que esas personas me evaluaban. Entonces yo decía, aquí hay algo que de siempre he escuchado de muchas de las personas y es que yo me tiro muy duro en el sentido de que me califico de pronto muy bajo, cosas que otros ven súper alto. Ajá. Entonces ahí me di cuenta de que eso es un problema que tengo y que debería valorar mejor ese tipo de habilidades que tengo, porque ante los ojos de los demás tengo ciertas características pues que son mejor valoradas de lo que yo me considero. También dentro de los cuestionarios encontré mucho el tema de, de que debo controlar, o al menos ciertas emociones como de frustración y enojo. Cierto que eso es una de mis debilidades más fuertes porque siento que quiero terminar las cosas de la mejor forma o que hay cosas que de pronto no dependen de mí y sin embargo me frustran, me generan mucha ansiedad. Entonces eso hace que de pronto baje ese rendimiento. Entonces, y de que también lo perciben así, pues las personas a las que lidero en cierta área. Entonces, eso hace que yo de pronto tenga que enfocarme, pues ahora haciendo el análisis con estos resultados, que, que me motiven, o sea, que me motiven a enfocarme en estos tipos de debilidades, porque han sido constantes. Y de pronto ciertas fortalezas que he identificado es que me gusta mucho el cambio, en los cambios, la innovación, tener que de pronto hacer las cosas en un menor tiempo, con La menor, eficiencia. eso, lo que se genera como eficiencia, que uno trate de que las cosas salgan lo mejor posible en el menor tiempo y con los menores recursos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí me considero que siempre estoy constantemente buscando esas formas de innovar y de cambiar. Entonces, eso es como en sí lo que encontré dentro de dentro de estas encuestas que me parecieron pues bastante chéveres, como en el sentido de que hay cosas que ahí uno se preguntaba a uno mismo, eh, yo en este sentido cómo soy o cómo me considero, porque pues completamente de acuerdo, en desacuerdo, pues como que habían cosas que te hacían como pensar bastante. Y no sé, Miguel, ¿qué me puedes Cu- contar tú? No, cuéntame, Darwin, acá en las preguntas que nos sugieren, ¿cuáles son sus tres prioridades más altas en la vida? Que esa es una pregunta súper fácil de responder. Bueno, una pregunta de crisis existencial, porque bueno, no, eh, para mí las tres cosas más importantes de mi vida son, eh, no, es que realmente es compleja, compleja responder, pero en una de ellas sé que está mi hija, que para mí pues Claro. desde su nacimiento lo ha sido todo. Eh, Soy una persona que se enfoca mucho pues en sí, en querer mejorar, en querer estar bien cada vez, pues como superarme a mí mismo durante, pues sí, cada vez que ejecuto algo, quiero hacer algo, o sea, quiero verme mejor cada vez. Entonces, dentro de mis prioridades, considero que yo sería esa prioridad, ¿cierto? Enfocarme también en mí mismo. Y tercero, pues yo actualmente trabajo para una fundación
que ayuda mucho temas de crisis social, de personas más vulnerables, niños, adultos mayores en condiciones muy graves. Entonces, esa misión me ha llenado mucho, esa misión, esos objetivos, y, o sea, te encaminan como que en eso, como que qué bonito es poder ver niños que no han tenido nada en la vida y poderles ayudar, poderles conseguir como sus sueños, sus metas. Entonces ha sido muy bonito. Entonces considero que también ha sido una parte esencial para mí desde que llevo con esta institución. Muy bien. Bueno, ¿qué le cuento yo entonces? Así, ahora A mí cuéntame. también, a mí también me sorprendió. eh, a mí también me evaluaron. Bueno, yo pedí 4 evaluaciones, pero 2 me evaluaron por debajo de como yo me había evaluado y 2 me evaluaron por encima, pero muy por encima. Entonces, incluso yo me terminé autoevaluado por debajo del promedio que quedó. Ujú. Y la gente que me evaluó más positivamente es gente con la que he trabajado. Gente que incluso ha sido subalterna mía. No trabajan conmigo actualmente, pero trabajaron conmigo. Eh, y eso, pues eso me pareció chévere. Eso también fue como un logro interesante porque además estaban en las aptitudes que mejor evaluaban en ese sentido. Era como la capacidad para delegar, para empoderar, para pues, eso. Y sí, o sea, es algo que yo creo que sí es una importante característica mía. No la más importante, no es la primera que tengo en mente, pero a mí sí me gusta pensar que si estoy a cargo de una organización, es clave saber delegar, cómo formar, actuar dentro de esas reglas y hacer que la gente cree esas competencias y no se queden solamente con uno, porque uno es prescindible, incluso cuando son los propios negocios de uno. Total. Eh, pero entonces, como las características dominantes siempre salieron, eh, que soy muy analítico y propenso también a la innovación. A mí también me gusta mucho pensar en eficiencias y sobre todo porque pensar en eficiencias es clave también para que la gente que trabaja con uno trabaje mejor y que si la gente misma identifica eficiencias, pues uno también es el encargado de ponerles cuidado o no, ¿no? Si uno Total. está, pues si uno está liderando y a uno le llegan con esas ideas, uno tiene que estar atento a eso y ver si se pueden implementar o no, que es otra cosa, pero pues saber que hacia allá hay que llevar las cosas. Pues que soy conciliador, pero que no soy muy dado a la comunicación, al menos no como de manera asertiva o persuasiva, y que también soy muy propenso a estresarme. Entonces, esos son ahí también como mis fortalezas, lo analítico, pero en mi debilidad está el estrés y la frustración. Y también en mis fortalezas está el asumir retos y ser proactivo. Pero al mismo tiempo puedo ser, pues ya lo estoy diciendo yo porque me conozco, no porque salga en la evaluación, pero si, si asumo esos retos, si me meto de cabeza y no sale bien, me frustro mucho. Entonces eso más o menos salió. Miguel, Eh, ¿me puedes decir algo? ¿Qué profesión tienes? yo estudié historia, Estudio historia. sí. Estudio historia. Ah, no sé. Pues yo digo que estudié historia, pero no soy historiador en el sentido de que yo no he aportado nada a la disciplina de la historia. En ese sentido, y no he participado en congresos ni nada de ese estilo, pero pues ya, acá en esto terminé y en esto me siento mucho más cómodo. Y eso también me diferenciaba mucho de mis compañeros ¿Y de, qué de te carrera, impulsó a llevarte a esta maestría? O sea, que porque a mí me gusta controlar y buscar eficiencias.
Soy Sí. ingeniero de corazón. No, y maravilloso, porque realmente, por ejemplo, yo soy contador, ¿cierto? Y yo empecé a probar, por ejemplo, temas de inteligencia de negocios hace como 3 años, Ajá. con herramientas pues como Power BI, como Python, con ciertas herramientas, y yo dije, pues la verdad esto me gusta, esto me llama mucho la atención. Y literal, yo he estudiado, he hecho cursos de programación en temas de ciencia de datos, estudié para ser científico de datos también. Entonces, Ujú. yo digo, yo también soy ingeniero de corazón. Realmente, yo creo que yo lo que debí estudiar fue ingeniería. Sí, estamos en las mismas. ¿Con ¿Y quién? ¿Mm? cómo? Qué pena, ¿qué me ibas a decir? ¿Usted con quién se lleva mejor entonces? ¿Y con quién no se suele llevar bien? Ah, ¿con qué tipo de En persona? el ámbito laboral. Mm. Pues mira, no sé, soy de llevarme bien, siento, no lo sé, no lo puedo decir por los demás, pero siento de que soy de llevarme bien con todas las personas. Puede que las personas muchas veces, porque me ha pasado mucho de que uno trata de veces de no ser muy riguroso, yo trato de que las personas sean y fluyan como quieran ser, ¿cierto? Obviamente que aporten, si es el equipo, que aporten ese esa parte que le corresponde, que vayan más allá. Me gusta también ese tipo de personas, que vayan más allá de lo que se les pide. Si tú tienes una función en específico, me gusta que llegues con, no solo como que, mira, ya la terminé y esto es, sino, mira, porque esto no se hace así, Ujú. porque yo he buscado esto y he encontrado estas cosas, a que aporten un valor agregado diferente al que se les pide. Que Entonces, sean motores de cambio. exacto, ese tipo de personas confluyo muy bien con ellas. Y yo no puedo decir que por muy mal que sea la persona o que su trabajo lo sea, puede decir que pues como que me caiga mal o que no trabajo con ese tipo de personas. No, lo he hecho, de pronto son, eh, pues yo siento que hay que ser muy profesionales ahí, uno decir, bueno, tú no estás para este equipo, no estás para este trabajo, no estás para esto y hasta ahí, ¿cierto? Pero no como decir, no, es que yo con usted no soy capaz de trabajar, o yo con usted no trabajo, o mire a ver qué va a hacer. Entonces, no me considero así realmente. Entonces, por ese lado, sí. ¿Y tú, cómo vas con qué tipo de personalidad? Pues yo suelo ser muy directo y muy sincero. Cuando algo no me convence, pues mi tendencia es a manifestarlo. Eh, entonces, para mí es difícil comunicar ese tipo de cosas como sin la suficiente gracia. Eh, Muchas veces eso se confunde con como no ser, pues como maquillar las cosas o no sé qué, que creo que no, eso es inaceptable, pero tampoco sé cómo gestionarlo adecuadamente. Entonces más bien siento como que me tengo que callar las cosas. Pues también porque uno comienza a recibir esa respuesta de la gente. Pero por eso mismo tal vez me llevo mucho mejor con gente que siento que es muy espontánea, eh, porque la espontaneidad suele ir acompañada de la sinceridad, pero también que no tienen problema eh, cambiando de tono, como, eh, llevando bien las cosas con seriedad, pero también como Esa parte de charla. haciendo, sí, 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 parte de la innovación y parte de la creatividad es como darle la vuelta a las cosas y Mm, eso también se vuelve a hacer chistes. eso. Esto podría ser no sé qué, sí, ese tipo de cosas. Con esas personas suelo llevarme mucho mejor. Ah, perfecto. Miguel, y lo que me cuentas, aquí también nos preguntan mucho de como que en qué momentos te has sentido como muy competente y cuándo no, cuando de pronto te has sentido que estás rompiendo todos los esquemas que... Cuando las ideas salen, cuando comienzan a producir, a dar los resultados que uno esperaba, eh,
es muy chévere. Y en cambio, menos competente, pues es normal como el asunto este del síndrome del impostor, ¿no? Yo sí seré capaz, me Total. queda grande, creo que eso me pasa bastante. Y Eso bueno, y eso puede terminar viéndose en eso, que en las evaluaciones, en la autoevaluación uno termine dándose más duro. es correcto. Sí, eso te iba a comentar porque sí, pasa mucho lo que tú dices, o sea, como que uno inicia un proyecto o inicia un proceso y uno mismo le pone las trabas, como que, ¿será que sí, Sí, será que sí lo voy a lograr? ¿Será que esto, o sea, será que yo sí me debí meter en esto? O sea, uno mismo se pone esas cáscaras y obviamente porque uno trata de muchas veces aterrizar cosas que de pronto las ve muy allá, pero es más que todo de persistencia y en ese sentido creo que ahí es donde me siento muy competente, porque realmente, por ejemplo, yo he iniciado proyectos en los que yo mismo me auto, pues eso es como, sí, autosabotearse. sí, Entonces te empiezas a poner un montón de obstáculos mentales y decís como que, ay, no, pero cuando yo me siento ya competente es cuando lo logro, cuando yo llego al final y digo, ve, si se podía, ve, si lo hice, no era cuestión sino como de seguir insistiendo, de seguir intentándolo. Entonces cuando llegas allá yo digo, ve, me siento muy competente porque realmente yo mismo me decía que no, pero a la final sí lo logré. Entonces, sí, eso es muy chévere. completamente. No sé qué más, Miguel, hayamos encontrado dentro de estas encuestas que tú me puedas Eh, compartir. pues es interesante en este caso como poder ver la perspectiva que hay desde recursos humanos, ¿no? De las metodologías las herramientas que tienen recursos humanos para hacer este tipo de abordaje y de buscar eficiencias, ¿no? Que eso es algo que están diciendo todo el tiempo, especial, más que nada en el primer cuestionario, y es, pues creemos esta línea de base porque estas cosas que estamos evaluando se pueden mejorar. Eh, pero hay que tener una línea de base. Entonces, en ese sentido, también como que conserva el espíritu nuestro. Total, no, no, totalmente de eh, acuerdo. otra cosa es que de pronto pues uno igual necesita una buena parte del instrumento, no es solamente el cuestionario, sino las herramientas con las que se evalúa el cuestionario. eh, y eso, pues, a mí sí me gustaría tener más claridad sobre eso. No, y completamente de acuerdo contigo. Lo que te decía ahorita, como de que las preguntas te ponían a pensar, era algo que sí, o sea, por ejemplo, a mí me puso a pensar mucho, pero es como tú dices, es poder tener una guía realmente de que esos resultados que te dieron te hacen de pronto ser este tipo de persona o que te enfoques directamente en esto, porque uno no es experto en analizar este tipo de resultados. Entonces, si te arrojaron estos resultados, pues como decirle a uno como que, mira, eh, este es tu tipo de liderazgo, estas son tus habilidades y estas son tus debilidades, que en sí pues fue lo que hicimos de sacarlos las que menor puntuación tenían versus las altas, ¿cierto? Y comparar y mirar si estamos de acuerdo o no, pero también tener como una orientación técnica y profesional que nos hagan saber como que sí, mira, es que tú debes enfocarte o debes proyectarte a hacer mejor esto o a enfocarte en esto para tener ese liderazgo, porque de lo que sí, de todo lo que se leyó, porque realmente hubo mucha lectura de que nos compartieron, es como que el liderazgo no solamente es algo predefinido, preestablecido, sino que depende mucho de las circunstancias, del entorno, del tipo de empresa en la que estés. Entonces, que ese liderazgo obviamente tiene una cantidad de variables que muchas veces lo que hacen es constantemente estar cambiando. Entonces, o sea, ¿a qué situaciones en específico me refiero como cuando entonces yo quiero mejorar ese tipo de habilidades? ¿Qué debo de hacer? Porque sí, ahí están, pero entonces yo qué debo de hacer para mejorarlas. Ujú.
Es Y como eso es lo la que, duda que le queda a uno. sí, pues vamos a ver a dónde va esto. Listo, Miguel, entonces no sé, no, muchas gracias por el espacio, muchas gracias A usted, Darwin, por chévere conocerlo. no, igualmente Miguel, esperemos que podamos seguir trabajando juntos, pues la verdad me parece espacios muy interesantes, poder conocer a la otra persona desde estos puntos de vista y desde lo que Sí, considera él, pues considera uno mismo como persona y cómo siente que también lo están viendo los demás. Entonces eso me parece muy chévere. de acuerdo. Entonces, Miguel, muchas Bueno, gracias. pues, bueno. Nos vemos.